Podés comenzar. Bueno, voy a compartir pantalla y mientras le voy dando la bienvenida a todos. Bien, ahí ven la presentación. Sí, se ve perfecto. En realidad no Buenísimo. perfecto, se ve como una pantalla agrandada. Se ve una pantalla agrandada. ¿Me ayudas? ¿Se ve la Eh, presentación? Sí, pero eh, se ve todo lo otro también. Se claro, ve me todo. parece que tenés dos monitores y el que se está proyectando es el monitor de la presentación tuyo, no el de pantalla completa. Ok. A ver, vuelvo a... ¿Me ayudas? Pongo compartir. Solo así. Y ahora comparto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Bien. Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. A continuación voy a presentar y defender mi tesis doctoral. La misma fue realizada en el marco del programa de estudios regionales y territoriales en la Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía, Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección del doctor Federico Villarreal, la codirección de Lucas Enrique Pinto, también doctor, y la doctora Mabel Manzanal, que dirigió mi beca doctoral. Bueno, esta investigación surge en 2017 en un contexto particular de puesta en agenda a nivel internacional, tanto de la agricultura familiar, campesina indígena, como del cambio climático, y a nivel nacional, el vaciamiento de la política pública para este sector a contramano de lo que ha pasado en los últimos 10 años. A la vez, en este momento estaban surgiendo como parte de la resistencia en este contexto de recorte, diferentes organizaciones con repertorios de acción novedosos como los feriazos. A su vez, en este momento se estaban dando extensas inundaciones en todo el país. Era el segundo año de inundaciones, con más de alrededor de 11 provincias afectadas y muchos damnificados. Entonces, bueno, en este contexto nos proponemos investigar y contribuir al estudio del territorio y las políticas públicas en lo conceptual y la agricultura familiar, la cuestión ambiental y del cambio climático en lo temático desde una perspectiva de la geografía crítica y de la ecología política. En lo específico, nos proponemos analizar las inundaciones del año 2016-2017 en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y noreste de La Pampa y su relación con la agricultura familiar y las grandes empresas, por un lado, y por otro lado, analizar las prácticas territoriales de la organización La Comunitaria, una organización local regional que a su vez se inserta en una organización nacional de la agricultura familiar, que es la Federación Rural, y su relación con las políticas públicas entre los años 2015 y los años 2023. Bueno, nuestra hipótesis de trabajo es que en cuestiones ambientales como las inundaciones se ponen en juego relaciones desiguales de poder que están ocultas por el discurso dominante basado en la dicotomía sociedad-naturaleza, cambio climático o aguas ajenas del río Quinto versus la comunidad y escalas estatales del problema.
También forma parte de nuestra hipótesis la idea de que estas relaciones de poder se vinculan causalmente con la inserción del territorio pampeano en el ordenamiento geopolítico alimentario o régimen alimentario global y las políticas públicas, las cuales son disputadas por organizaciones, como es el caso de la comunitaria, a través de prácticas territoriales contenciosas y no contenciosas en diferentes escalas, ¿sí? Por eso una idea fuerte que intento sostener en esta investigación es que la producción de inundaciones como hecho social y político requiere ser estudiado como un continuum más allá del agua y con foco en el poder y atendiendo a diferentes escalas. Nuestra perspectiva teórica entonces combina el concepto de territorio de la geografía crítica con algunos aportes y debates de la ecología política, en particular sobre escala, sobre la relación sociedad-naturaleza y sobre conflicto abierto y o praxis. Ahí un poco en respuesta al dictamen de Melina, nosotros desde esta conceptualización buscamos dialogar con dos teorías muy cercanas, que de hecho he utilizado y sobre las cuales he reflexionado mucho, que son la geografía crítica y la teoría social de riesgo, ¿sí? El concepto que yo propongo es el de prácticas territoriales, entendidas como prácticas sociales o acciones que están imbricadas, expresan, reproducen o intentan transformar a través de espacio las capacidades diferenciales de influenciar las cosas, las ordenaciones socioecológicas y las políticas públicas que configuran el territorio. Ahora yo considero que estas prácticas territoriales pueden ser contenciosas o no contenciosas, ¿sí? Y este debate me interesa darlo porque en general la geografía crítica tiende a utilizar el conflicto como una herramienta para visibilizar relaciones de poder y el conflicto como un motor de transformación social en favor de los sectores subalternos. Bueno, algo que yo quiero mostrar en mi tesis es que los conflictos esos también pueden ocultar relaciones de poder y también pueden servir para reforzar esas relaciones de poder. Ahora lo voy a desarrollar más. Y digamos, en relación a la teoría social del riesgo, el diálogo que me interesa establecer tiene que ver con que desde esta perspectiva se ha dicho muy bien que las inundaciones y la experiencia del clima tiene que ver no solamente con las estrategias y las políticas climáticas, sino fundamentalmente con el modelo de desarrollo y el control de recursos materiales, financieros, pero lo que pasa en general es que después de esta aseveración no se continúa analizando cómo se disputan, ¿no? Estos recursos y se termina como volviendo recurrentemente a analizar los conflictos de escala local, estatal o tal vez las estrategias de los productores individuales de adaptación a este modelo. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido, como esta conjunción de geografía crítica y de ecología política tiene unas cosas como para aportar y para ampliar y enriquecer de estas perspectivas que ya vienen diciendo cosas muy interesantes sobre la cuestión de la agricultura familiar y de las inundaciones. Bueno, nuestra estrategia metodológica entonces es de tipo cualitativa, flexibles, de estudio de caso. Como habrán visto, mi tesis inicia como con foco en las inundaciones en el noroeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa en 2016-2017. Y arranco evaluando, analizando la agenda pública, ¿no? Y a medida que fui avanzando me di cuenta, che, no basta con analizar la agenda pública, necesitamos indagar sobre otras relaciones que no llegan a la agenda pública. Y ahí es cuando agregamos este análisis más de las prácticas y las relaciones de poder de la agricultura familiar en relación a las grandes empresas. Y después nos pasó que dijimos, che, no nos quedamos tranquilos solamente con identificar esas relaciones de poder, queremos verlas en movimiento, o sea, cómo se intentan transformar, qué obstaculiza esas transformaciones, cómo se relaciona con las políticas públicas, queríamos verlo en movimiento. Entonces ahí es cuando decidimos ampliar el periodo de tiempo y además enfocarlos en la organización, la comunitaria. ¿Sí? ¿Qué mejor para ver la política en movimiento y para ver los intentos de transformación que el foco en un movimiento y además un movimiento que es interjurisdiccional? Para discutir lo otro que había mencionado que me interesaba discutir, que era la escala. La comunitaria, un poco para introducirla, ya han leído la tesis, pero es una organización que surge en 2006, asociado al teatro. De hecho, es un grupo de teatro que se arma después de la gran inundación del 2001, un poco para procesar la angustia de esa inundación. Después, a través del teatro, identifican el trabajo o la falta de empleo como problema, entonces desarrollan actividades de oficio. En 2014
hay una línea de derechos humanos que desarrollan y después recién en 2017 se incorporan a la rama agraria del MTE, o actualmente Federación Rural, desarrollando diferentes iniciativas y también poniendo en agenda la agricultura familiar en la región pampeana. Pero la realidad, y esto como un poco en respuesta también a una pregunta de Gabriela, desde el inicio, ya desde que arranca la comunitaria, los sujetos que estaban actuando eran sujetos agrarios. De hecho, algunos de los que inician la cooperativa de trato son pequeños productores, o sea, los que actúan y las que actúan muchas veces son trabajadores rurales. Lo que pasa es que en esta primera etapa lo que los reunía era el teatro y la cultura, no la disputa del modelo agrario o de la tierra o del... Bueno, ahora vamos a profundizar más sobre esto. Bueno, y las fuentes que yo voy a utilizar son fuentes primarias, 3 viajes de campo, 39 entrevistas a 46 personas, porque hicimos entrevistas grupales también, y también diversas fuentes secundarias que incluyen notas periodísticas, boletines oficiales, catastro. El área de estudio, un poco ahí para ubicarnos, es en el límite entre Buenos Aires y La Pampa, y la superposición de lo que es el área inundada ahí, el conflicto interjurisdiccional, que en realidad, bueno, vamos a ver que no es tan interjurisdiccional que evalúo, y también la propia espacialidad de la comunitaria, una espacialidad que atraviesa las 2 provincias. Bien, entonces, un poco atendiendo a este interés temático, a esta perspectiva teórica y metodológica, es que yo estructuro la tesis en 8 capítulos, que quedarán un poco extensos y prometo en la versión final recortar y sistematizar. Pero bueno, que empiezan un poco con un estado del arte, con una propuesta teórico-metodológica y que después se dividen como en 2 grandes secciones. Van a ver que ahí Gabriela me preguntaba por qué esta separación entre el momento de la inundación y el momento posterior. Esta es una decisión que tiene que ver primero con esto que me fue pasando, que el interés parte de la inundación, y después yo digo, che, para analizar lo que pasa en la inundación y las relaciones de poder que lo explican, tengo que ver qué pasa después, sobre todo si quiero analizar la inundación de forma relacional, de forma compleja, en relación a las políticas públicas. Por eso estos 2 momentos, la inundación, donde caracterizo las relaciones desiguales de poder que se ponen en juego, y un segundo momento, que son los últimos capítulos, donde digo, bueno, ¿cómo se intentan transformar? ¿Qué obstruye esas transformaciones o en qué medida se pueden transformar esas relaciones de poder que vulnerabilizan a la agricultura familiar o que la invisibilizan durante la inundación? Además, hay algo como también que surge de esta investigación, que es que en la inundación hay ciertas prácticas que son permitidas que luego de la inundación no. Por ejemplo, cortar una ruta y quemar gomas, ¿no? Entonces, como hay algo también interesante de cómo la misma inundación modifica las prácticas territoriales. Por eso un poco estos recortes, y también porque queríamos ver las políticas públicas y hay 2 gobiernos con orientaciones bien diferentes. Uno que es el que se da durante la inundación, que es el de Mauricio Macri, con una visión más asistencialista de la agricultura familiar y un fuerte apoyo al agronegocio, y por otra parte el de Alberto Fernández, que vuelve a apoyar a la agricultura familiar simultáneamente con el agronegocio, pero bueno, en esas contradicciones es que la comunitaria va disputando la política pública y el Estado como campo de disputa. Bueno, entonces ya voy al caso, que mi caso en realidad empieza con la inundación misma, no es solamente la comunitaria, ¿no? Entonces, cuando arranco a investigar las inundaciones, yo les había dicho que ocurre en 2016 y 2017 y el presidente las adjudica al cambio climático. Cuando hago mi trabajo de campo, mi investigación, lo que veo es que en realidad se vinculan a un ciclo húmedo combinado con el relieve extremadamente plano, la infraestructura construida en el periodo seco, en el 1900, en el régimen alimentario británico, y la expansión de la frontera agropecuaria del último tiempo, muy explicada por la atracción de lo que es la demanda asiática para las cadenas agroalimentarias de carne. Bueno, además veo como algo muy recurrente, que es que ante cada inundación surgen conflictos interjurisdiccionales, ¿no? Hay denuncias entre los municipios, entre las provincias, ¿sí? Entonces, al principio yo decía, bueno, acá no hay nada más para investigar porque se repite siempre lo mismo, pero después me di cuenta que esto tenía que ver con un discurso de poder, ¿sí? Una dicotomía sociedad-naturaleza que lo que hacía era invisibilizar a la agricultura familiar.
Y además se pedían canales cuando en realidad los canales no se llevan el agua. Acá no estamos para juzgar si era correcto pedir canales, sino entender que esos discursos, las ordenaciones socioecológicas de los discursos, no están bien ni mal, sino que responden a diferentes intereses y son parte de la disputa del territorio. Entonces, bueno, yo veo que es recurrente este discurso, esta práctica ante cada inundación, y veo como una situación bastante excepcional, que es la intervención de la organización La Comunitaria en 2016-2017, particularmente en un conflicto que se da en el Meridiano Quinto, que divide a La Pampa y Buenos Aires. Bueno, es un conflicto que se presenta como interjurisdiccional, supuestamente hay como una pueblada, o sea, el municipio de Villegas abre el canal, a la apertura del canal empeora la situación del gran productor que estaba impulsando eso, y también de la inundación del lado pampeano. Bueno, Villegas y el lado de La Pampa consensúan abrir un canal, no le avisan a la gente que vivía en los pueblos al sur de Villegas y en Rivadavia, y termina dándose una movilización en la que el gobierno pampeano reprime. Entre esos reprimidos había gente de La Comunitaria y hay heridos con balas de goma. Bueno, en ese contexto, La Comunitaria se moviliza, se manifiesta frente a oficinas públicas y dice esta frase que para mí es como un faro de toda de mi investigación, que es: el gobierno pampeano defendía que no se inunden algunos lotes de soja de grandes productores, y los nombra, algo que en general no pasa, mientras que los vecinos querían evitar que se inunden sus poblaciones rurales más allá de los límites geográficos. Lo que importa es que hubo represión, contamos con apoyo de organismos de derechos humanos, hago teatro en las dos provincias, ¿no? Entonces es muy interesante cómo La Comunitaria deja de hablar de agua y de obras, habla de soja, o sea, pone en evidencia que en realidad lo que se busca es proteger la soja y de los grandes productores. Entonces también rompe con esta delimitación del conflicto basado en una escala estatal, y en cambio delimita una escala del conflicto que es de clase, ¿no? Grandes productores y la gente que vive en los pueblos rurales. Entonces, en este sentido, me parece interesante además cómo La Comunitaria, además de cuestionar el discurso dominante, se reapropia de una productividad del conflicto que históricamente fue apropiada por las entidades tradicionales del campo, ¿sí? Para pedir baja de retenciones, beneficios impositivos, etc. Las prácticas territoriales de La Comunitaria no terminaron en esa manifestación, se presentaron como creyentes en la causa judicial, siguieron manifestándose en la ruta, hicieron una obra de teatro en la que, bueno, cantan No hay fronteras entre los vecinos, es decir, a través del teatro disputan esta relación sociedad-naturaleza que hegemónica, del discurso hegemónico. Y además es interesante, bueno, presentan un libro en el que vinculan los antecedentes de violencia de género del ministro de Seguridad que ejerce la represión, y vinculan de esa manera como esos antecedentes con la represión misma. Y además es interesante porque en el marco de la inundación es que se da como el primer acercamiento, o el segundo en realidad, a la Federación Rural, esta organización nacional. Entonces, van a Buenos Aires, participan de un feriado de la Federación y ahí van a contar lo que estaba pasando con la inundación y la falta de políticas públicas para la agricultura familiar. Bien, entonces, hasta acá llegamos, era el capítulo 5, creo. Entonces, en este momento analizamos qué pasaba con la agenda pública, ¿no? Y cómo esta primera aparición de La Comunitaria ponía en evidencia algunas relaciones de poder desiguales, desfavorables para la agricultura familiar. La ocultaban ella, pero también algunos actores de poder, como pues son las grandes empresas, ¿no? Entonces, después de esto dijimos, che, queremos seguir investigando qué otras desigualdades de poder quedan ocultas bajo ese discurso. Entonces ahí nos animamos a investigar 5 grandes empresas que no aparecían no aparecían en el diario, pero que ahí, estando en el lugar, me fueron contando que eran empresas que canalizaban, ¿no? Y que en general nadie denunciaba, no pasaba nada. Estas empresas identificamos que o canalizan o influencian la canalización del Estado a través de diferentes relaciones de poder que se juntan como si fuesen paquetes de poder, y tienen que ver con las grandes extensiones de tierra en propiedad en el alquiler. Algunas tienen orígenes en la campaña del desierto, como la familia Arriet,
son mamushkas de sociedades anónimas, algunas cotizan o giran ganancias en el exterior, por ejemplo, Adecoagro cotiza en el exterior y eso le permite mucho financiamiento para que cuando pasa la inundación y la productividad es excedentaria por el stock de agua que hay, puede reinvertir y aprovechar esa productividad. También es interesante cómo tiene inversiones diversificadas en el sector agropecuario, forestal, energético, agroindustrial, turístico, mobiliario, financiero y en aplicaciones informáticas de administración agropecuaria. Además es interesante la influencia sobre instituciones políticas y locales como las escuelas y en el caso de los Arriet también, que dan puestos de trabajo. En particular en González Moreno deben tener como unos 75 trabajadores en un tambo, entonces imagínense lo que debe ser animarse a denunciar a una empresa que digamos, da algunos puestos de trabajo en el actual agro, que la verdad es que no los da mucho. Y además lo que vemos es que todas estas empresas tienen un discurso ambientalizado. Por ejemplo, los Arriet son los primeros que certificaron soja sustentable, ¿no? Entonces, por una parte, con estos casos lo que verificamos es el régimen alimentario corporativo ambiental en la región pampeana, ¿no? Este régimen que se basa en configuraciones socioespaciales como las canalizaciones para acaparar tierra y que a su vez se embellece con un discurso ambiental. Y vemos que son apoyados por políticas públicas, por acción o omisión, el Estado está permitiendo las canalizaciones e incluso está dando beneficios de emergencia agropecuaria. Los Arriet, las varias sociedades anónimas aparecen en los listados de beneficios por emergencia agropecuaria. Ahora, cuando vamos a los pequeños y medianos productores, lo que vemos es que la inundación es como un punto de inflexión, donde se evalúa si seguir produciendo, si cambiar del tambo a la agricultura, si alquilar. Acá es como muy importante esto, el momento que aprovechan para ofrecerle una renta a cambio, y también otras condiciones como la fuerte subalternización a las cadenas agroalimentarias, o sea, el precio que le dan, por ejemplo, al tambero y que después se termina vendiendo en el supermercado. Y también se nombra mucho el tema de los proyectos de los hijos, el tema de los caminos para ir a la escuela, como todo lo que es el acceso a servicio, el arraigo rural. Las políticas insuficientes siempre se plantean como insuficientes, la ley de emergencia agropecuaria como una ley más pensada para los grandes productores y que en el caso de la modificatoria de 2009 que plantea subsidios casi prácticamente no llegaron más que nada a algunos productores como muy cercanos a un puntero de la Unión Cívica Radical en Villegas, pero no mucho más. Y ahí, bueno, también la importancia de tener una organización que dispute esas políticas públicas y las haga llegar. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, después también analizamos la agricultura familiar más subalternizada. En este caso, la reproducción de la vida sí se ve en juego con las inundaciones. Este recortecito es bastante ilustrativo. Ahí un productor dice, hoy nos quedamos sin pan, sin carne, no tenemos para el gasoil. En el gobierno de Mauricio Macri aumentó muchísimo el combustible. Las ovejas están re flacas si no hubiera habido tanta inflación. Y también es interesante que habla de esto, de que tenía una casa precaria, va la inundación, después viene el tornado se lleva a la casa, y además después de perder los animales por la inundación, le fumigan, le matan al animal, ¿no? Entonces, bueno, es como interesante acá como la acumulación de las políticas económicas, de la inundación y mismo del modelo de desarrollo, por ejemplo, basado en la fumigación, que recae y perjudica a la agricultura familiar. Y es interesante, entre las políticas públicas, la AUH, que es una política nutricional, pero se utiliza en muchos casos para reconstruir las viviendas afectadas por la inundación. En todos los casos, la organización y la política es como una dimensión muy importante, o sea, en general se dice, bueno, la Federación Agraria ya no nos representa, se trae bastante a colación la falta de organizaciones con personería jurídica para captar políticas públicas de nivel nacional, y se trae también mucha colación la resolución 125, los grandes productores mismos te dicen, ahí aprendimos a organizarnos, ahí hicimos nuestros contactos, y ahora en la inundación eso facilitó todo porque levantamos el teléfono, entramos y salimos de las oficinas, para que nos atiendan para resolver la inundación. No le pasa lo mismo a la agricultura familiar. Bueno, entonces, volvemos. Ya hicimos entonces como un análisis más de la agenda pública, de lo que se ve y lo que se oculta. Después indagamos más en las relaciones de poder que estaban ocultas. Ahí surgieron una variedad enorme, ¿no?, de
de desigualdades de poder ideológico-culturales, materiales y político-organizativos institucionales. Acá las enumero, lo que nos puede llevar a hacer afirmaciones provocadoras como, bueno, las inundaciones también son una disputa por la tierra. Y lo que decidimos es no quedarnos solamente con este diagnóstico, sino además animarnos a ver cómo se disputan, ¿no? Y entendiendo que si queremos analizar la transformación en favor de los sectores subalternos, una clave de análisis siempre es ver a las organizaciones, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí es cuando decidimos analizar a la comunitaria en el periodo 2015-2023, es decir, durante la inundación, pero también después de la inundación, cómo disputa aquellas desigualdades de poder que se ponen en juego en ese momento, pero que le exceden ampliamente, y en el que la organización misma, o sea, poder visibilizarte y poder decir qué necesitas en el momento de la inundación o poder denunciar a quien está canalizando y perjudicándote es fundamental. Y en ese sentido, lo que vamos a ver en el caso de la comunitaria es una creciente construcción de poder que en gran medida se basa en su incorporación a la Federación Rural, una organización nacional, en la construcción también de redes a nivel regional, que estas redes sean además multitemáticas. Es como por momentos somos teatro, por momentos somos una organización agraria, y eso también permite resistir, sobre todo en un territorio como el pampeano, con un fuerte control social y consenso sobre el agronegocio. Y en particular también lo que vamos a ver, y ahora voy a profundizar un poco más, es la importancia de la articulación con políticas públicas de diferentes niveles, sobre todo a nivel nacional, con la SAFSI en el periodo de gobierno de Alberto Fernández, pudiendo concretar importantes políticas públicas de infraestructura agroindustrial, y como veíamos antes, es una de las desigualdades, una de las condiciones que subalterniza a la agricultura familiar campesina indígena, y termina, al momento de evaluar si seguir con la producción o no, termina, después de la inundación, a veces termina resultando en un abandono. Bueno, entonces, en la tesis dedicamos un capítulo más o menos a cada, unos acápites a cada práctica territorial. La del teatro y la cultura popular es como muy importante para disputar la ordenación socioecológica hegemónica, darle una perspectiva como de clase. También es muy importante el teatro popular para la legitimidad, ¿no? Son muy reconocidos en el teatro a nivel nacional y a nivel internacional, entonces eso es como que de cierta forma los protege. Hacemos teatro, no hacemos política. Y además es una fuerte herramienta organizativa, ¿no? Eso lo vamos a ver como la organización, cuando se incorpora a la organización nacional, a la Federación Rural, lleva el teatro y, por ejemplo, le muestra a los productores, no sé, la obra de los chacareros que disputan la tierra. Es una herramienta de comunicación súper potente, digamos, y de organización. Otra de las prácticas territoriales tiene que ver con la formación y trabajo en oficio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que algo que vulnerabilizaba la agricultura familiar era la precarización del trabajo o la dependencia del trabajo de de una de las grandes empresas que contrata a trabajadores para el tambo? De hecho, varios de las personas que conforman la comunitaria tienen familiares o trabajan en estas empresas, así que es muy importante. Las actividades sociocomunitarias de vivienda y servicios particularmente fueron importantes en pandemia, y también es un momento en el que la organización se visibiliza, gana legitimidad. O sea, nadie puede gestionar que es una organización que da mucha respuesta, ¿sí? Que dio mucha respuesta a la pandemia y a la sociedad pampeana. Y también la cuestión del arraigo, ¿no? Después de la inundación había gente que decía irse, dejar de producir, y tenía que ver con esto, se inundó la escuela y la cerraron, o la cuestión de los servicios. Acá vemos conectando las tablets que pudieron articular una política pública y los termotanques solares. La refacción y refuncionalización de infraestructuras, por ejemplo, a la derecha vemos una escuela que había cerrado después de la inundación de 2001, que se vio afectada. Es importante en ese sentido, y también las infraestructuras expresan poder, permiten la organización, o sea, si no nos podemos encontrar, es mucho más difícil la organización, y también expresan la disputa de poder. Fundamentalmente, cuando la organización empieza a crecer, el municipio deja de apoyarlos o deja
omitirlos, invisibilizarlos y empieza directamente a intentar desterritorializarlos, y eso se expresa muy bien en las infraestructuras cuando intentan echarlos del galpón de Rivadavia. Bueno, y finalmente llegamos a las iniciativas agrarias, son las últimas en aparecer después de su incorporación a la rama rural. Ahí Gabriela preguntaba cómo decidieron incorporarse. Creo que en alguna parte de la tesis yo cito un miembro de la comunitaria y dice, bueno, gran parte de esa decisión tuvo que ver con el afecto. Uno de los dirigentes de la comunitaria digamos, tienen mucho afecto y son amigos y estudiaron juntos con un dirigente de la Federación Rural. Además, juntos habían armado lo que fue la protofederación, o sea, el primer grupo de agricultores familiares de La Plata. Entonces, en eso, bueno, eso fue muy importante. Después sí sé que hubo como un debate grande, porque imagínate, en un territorio como el Pampeano, era como, che, nos van a juzgar nuestra familia si nos metemos como en un movimiento social, hay como mucha desconfianza con la política. Entonces sí sé que hubo ahí como todo un debate, pero fue un momento muy transformador que muchos entrevistados traen, esta marcha de San Cayetano, la foto a la derecha arriba, en la que fueron y dijeron, me sentí parte de algo más grande, y eso también nos impulsó a arrancar. Y después hay algo que creo que comparte mucho la federación y la comunitaria, que es esto del hacer ante todo. Y creo que los mismos proyectos socioproductivos, las mismas iniciativas agrarias, fueron las que fueron como encauzando ese vínculo y esa decisión de ser parte, y que siempre, después de eso, siempre se reconoce sin el apoyo de la federación o sin esa articulación, por ejemplo, en el conflicto con el municipio hubiésemos perdido, o si viene una inundación, esta situación es diferente a la de 2016-2017. Éramos chiquitos en ese momento. Bueno, entonces mediante las iniciativas agrarias se disputa tierra, empleo, insumos, agroindustria, los transportes, el modelo basado en los agrotóxicos, lo organizativo y la legitimidad, que ya reconocimos como dimensiones que se ponen en juego en la inundación. Es interesante cómo la comunitaria, cuando participa de un feriazo en Capital, tiene como un tono más contencioso, que después en su propio territorio traduce en ferias de la economía popular y del teatro. Tiene que ver con esto de que en el territorio pampeano no es tan difícil organizarse políticamente, entonces de ahí la estrategia. Son importantes los viajes de teatro e instancias organizativas. Son momentos en los que, por ejemplo, los productores de Buenos Aires viajan a La Pampa. Entonces se encuentran y dicen, che, los pequeños productores nos parecemos más. Entonces ahí se empiezan a romper estos límites, ¿no? Estos límites que se relatan en el conflicto interjurisdiccional por las inundaciones. Y me parece como muy interesante como en la comunitaria le llaman la pedagogía del viaje, que también es sumamente poderosa. También es interesante, bueno, las vinculaciones con el MST. En Brasil. Y bueno, también otra pregunta de Gabriela tenía que ver con cómo se organizan, el vínculo entre las sedes. Se hacen diferentes asambleas, plenarios, y en esos espacios se discute, se construye agenda, así que también son momentos importantes para fortalecer esa red y para también formar coordinadores, ¿sí? Que también esto tenía que ver con cómo se toman las decisiones. Bueno, una preocupación de la investigadora que investigó como el periodo previo a mí, tenía que ver con que las decisiones pasaban mucho por quienes fundaron la organización. En este momento de tanto crecimiento, creo que es muy evidente que hay como más jóvenes, especialmente mujeres, que toman las postas, que organizaban, por ejemplo, el encuentro de jóvenes rurales, y que también se va multiplicando la conducción. Es interesante sobre las iniciativas también. Las primeras iniciativas lo que hacen es como mostrarse al resto del territorio como una organización agraria. Eso también genera como más adhesiones, y también es interesante como el uso de configuraciones socioecológicas espaciales y construcción de escala para dar respuesta a las desigualdades, ¿no? Por ejemplo, organizan una compra de maíz de la pampa húmeda para matar a la pampa seca. Entonces hay una configuración, ¿ven? Una configuración clara para dar una respuesta climática. Eso es muy interesante. También se hace un engorde a corral, un trío agroecológico, y ahí, por ejemplo, también se disputa tierra, porque Corpico presta tierra, o un productor mediano de la comunitaria presta tierra y llevan sus vacas diferentes productores de las dos provincias. Entonces es interesante cómo
digo, las grandes empresas construyen a escala, bueno, los agricultores familiares también, ¿no? Y son escalas transjurisdiccionales. Y a la derecha, bueno, se ven varias producciones de chanchos, aves, muchas arrancan, y de mermeladas, muchas arrancan con el potenciar trabajo, también ahí surge, es como una política muy, muy, muy importante para arrancar pequeñas producciones con independencia de las relaciones económicas políticas locales y que generan arraigo porque permiten a las personas, en general están en los pueblos más chicos, con menos servicios. Y bueno, el momento como de más expresión de la construcción de poder y de la efectividad de la articulación y de la producción de escala y articulación con diferentes niveles de gobierno, con la SAFSI, con el gobierno provincial, que sea de tierra, etcétera, etcétera, es que tenemos estas iniciativas, una planta de producción de quesos y leche. Habíamos dicho, ¿se acuerdan que los productores de leche eran de los más afectados por la inundación? Y una de las grandes problemáticas era lo poco que le pagaban por la leche, ¿no? Lo que los llevaba a dejar la actividad. Entonces, es interesante eso. Es interesante que se busca garantizar el acceso a lácteos del conjunto de la comunidad a precios accesibles. ¿Qué más? Bueno, y tenemos la procesadora de harina y también, bueno, y el camión y estos hilos que son para reducir el precio de los insumos, que también es otro factor que hace la desigualdad. Y bueno, la cuestión del transporte tampoco menor, de la mano de la agroindustria. Tenemos, por ejemplo, un camión refrigerante, una es para Roosevelt, la otra es para Santa Isabel, y pensemos y bueno, y el otro es para el transporte de personas, que también parece una cuestión menor, pero ¿cómo te organizás si no te podés encontrar, ¿no? Si no podés conocer el territorio. O sea, son cosas que decís, bueno, ¿qué tiene que ver con la inundación? Y básicos, si no te movés, no conoces, no te conocés, no te organizás, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos llegando al final de esta tesis, que por momentos es sinuosa y se aleja de la inundación, pero para acercarse y para abordarla en profundidad. Entonces, bueno, partimos retomando ahí los objetivos, ¿no? De la propuesta de contribuir al estudio del territorio, las políticas públicas, la agricultura familiar, la cuestión ambiental y del cambio climático desde una perspectiva de la geografía crítica y la ecología política, a partir del caso de las inundaciones en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y la organización La Comunitaria Federación Rural. Y creo que verificamos, o estoy bastante segura, que en cuestiones ambientales como las inundaciones se ponen en juego relaciones desiguales de poder que están ocultas en el discurso dominante basado en la dicotomía sociedad-naturaleza y escala estatal del problema, las cuales son disputadas por organizaciones como la comunitaria a través de prácticas territoriales contenciosas y también las no contenciosas, que son muy importantes, en diferentes escalas. Me falta acá. Entonces, en algunas reflexiones o recuperando ahí un poco los conceptos, considero que la cualificación del concepto de territorio y de políticas públicas con los debates sobre escala, ordenaciones socioecológicas y conflictos permite develar relaciones de poder explicativas de la agricultura familiar y las inundaciones. Por ejemplo, que los conflictos abiertos pueden reforzar y ocultar relaciones de poder existentes, ocultar sujetos subalternos como la agricultura familiar, pero también dominantes como las empresas a través de la escala y de las relaciones de sociedad-naturaleza con que se narran. Esto un poco en el diálogo inicial que había planteado con la geografía crítica y política. La organización en escala y las prácticas culturales son clave en la disputa del territorio pampeanos, caracterizado por un fuerte control social y consenso sojero, en el que importa más cuidar proteger la producción de soja que los pueblos rurales. También se evidencia como el Estado y sus posicionamientos sobre la agricultura familiar y las inundaciones son un campo de disputa no monolítico. De hecho, el mismo partido político en diferentes momentos o desarrollo de la comunitaria va tomando diferentes acciones, por ejemplo. Bueno, y también creo que intentamos sostener y defendemos que analizar solo el momento de la crisis de las prácticas políticas directamente vinculadas al agua no alcanza para comprender las relaciones de poder que explican de la inundación, su relación con la agricultura familiar y las posibilidades de transformación, que es lo que a nosotros nos interesa desde nuestro posicionamiento epistemológico-político. Entonces, en ese sentido, también reflexionamos y destacamos que es importante como investigadores ejercer vigilancia epistemológica sobre nuestros recortes de investigación para evitar reproducir acríticamente relaciones socioecológicas espaciales hegemónicas
que están naturalizadas, ocultan, porque en definitiva producir conocimiento se basa en problematizarlas y visibilizarlas. En este orden y en relación a estas reflexiones, tal vez quedan algunos como interrogantes a futuro que podremos seguir desarrollando, vinculados fundamentalmente al rol de los actores y la reconfiguración del socioecosistema territorial del pampeano en un contexto de disputa por la hegemonía global y los recursos naturales que se agudiza, ¿no? Eso está claro, y en paralelo a un viraje hacia la derecha a nivel nacional del gobierno. Entonces, algunas preguntas que surgen es cómo esto podría afectar las prácticas territoriales de la agricultura familiar y las grandes empresas, qué alianzas y escalas serían necesarias, qué relaciones de poder acumuladas hasta el momento se pondrán en juego y con qué resultados, cómo estas relaciones serán afectadas también por el nuevo escenario político, que es discursivo, normativo, represivo y productivo. También podemos ahí pensar qué aprendizajes podemos sacar de la comunitaria sobre esto, y las posibilidades también de la agricultura familiar de responder a futuras inundaciones y sequías después de este viraje. Como investigadores, yo creo, bueno, también tenía ganas de desarrollar la investigación, pero claramente no llegué. Creo que hay como una tarea pendiente también de intentar producir más información cuantitativa que dé cuenta de estos procesos de desarrollo desigual en el actual régimen comunitario, que también me lo dejó como una tarea en adelante. Así que con esto termino. Gracias. Hay un timbrecito ahí que no sé qué significa. Muchas gracias. Con esto termino. Gracias. Bueno, Hay muchas un gracias, Julieta. ¿qué significa? Muchas gracias. El intercambio con el jurado. Y ahí Gracias. ustedes tienen la palabra, María Eugenia, Melina y Gabriela. Y bienvenida Mabel también. Hola, Mabel. ¿Qué tal? Muchas gracias. El intercambio con el jurado. Y ahí ustedes tienen la palabra, María Eugenia, Melina y Gabriela. Y bienvenida Mabel también. Gracias. Hola, Mabel. Hola, hola. ¿Qué tal? Muchas gracias. El intercambio con el jurado. Bueno, Y ahí Bueno, hola. bueno, Parece que hay sí, un como un retorno. eco, ¿no? Se repite Ah, todo. pensé que era mi conexión, sí. Hola, Mabel. Hola, hola. A ver. Muchas gracias. Se escucha A mi ver, hola, Mabel, que pasó como hace 5 minutos. sí, algo vamos a tener que hacer Bueno, a ver, porque que es hay como demasiado fuerte. un Como un retorno. eco, ¿no? Se repite Ah, todo. pensé que era mi conexión, sí. Tal vez, a ver, Mabel, se apaga el micrófono. Sí, a ver, Creo que hay escúchame. alguien que está como generando. Sí, Lo que algo pasa es que vamos yo a tener que hacer tengo porque el es YouTube y demasiado nos, fuerte. Ah, Ah, eso. debe ser eso, Mabel, que el pero YouTube no Ahí, sé. prendido. cerralo. Tal vez, a ver, Mabel, se apaga el micrófono. A ver si. Creo que hay alguien que está como generando. Lo que pasa es que yo tengo. A ver ahí. Ahora sí. Ahora sí, volvimos Pero a la ahora, normalidad. Mabel, ¿qué siempre. Bien. tal? No, porque pasa que tenía prendido el YouTube porque no pude entrar al Zoom. Entonces entré por YouTube y estaban los dos prendidos. Eso fue lo que pasó. Ah, perfecto. Ahora la escuchamos súper bien. Ahora estamos todos en el mismo tiempo. Bien. Bueno, Así que, bueno, luego de la presentación de Julieta, ahora iniciamos con las reacciones del jurado, de las jurado. Así que, María Eugenia, Melina y Gabriela, quien quiera comenzar, bienvenida. O si quieren empiezo yo, ¿cómo están? Bueno, No, dale. un placer estar convocada. Uy, hay viento acá en La Pampa y se ha cerrado la ventana. Esperen un segundo que la abro. Estamos a full con la primavera. Bueno, gracias por la invitación. Disfruté de la lectura de la tesis Julieta. Conozco la comunitaria de cerca porque hace unos años se conformó la comunitaria en Santa Isabel y bueno, se ha generado
un vínculo, o sea, vi el proceso de transformación de crianceras campesinas eh, en su proceso de formación política y ha sido un antes y un después. Yo hace años que vengo trabajando todo lo que tiene que ver con las estrategias de reproducción social de familias campesinas y realmente el papel que ha desempeñado la comunitaria en estos últimos años marca una ruptura en la forma de construir lo colectivo, en la organización, generando esto que decías hoy de, por ejemplo, producir puentes entre el este y el oeste. Eh, y bueno, me gustó leerla porque entendí cuestiones del origen, incluso ciertas prácticas que veo que se han reproducido en la comunitaria de Santa Isabel, que es posterior a todo este proceso, eh, que también la vengo estudiando y analizando, y bueno, vi como hay como esto de empezar desde lo cultural y luego empezar a disputar cuestiones más estructurales que tienen que ver con el modelo productivo, con la forma de comercialización. Entonces, hay como ciertas prácticas que se pueden reproducir en el caso de Santa Isabel. Así que te felicito. Me parece que tu trabajo, desde la lectura, me costó un poco la lectura, me resultó larga la tesis, lo puse en el escrito, y por momentos me perdía el eje discursivo, hacia dónde querías ir. Y la impresión que me da es como que vos empezaste con algo más puntual de las inundaciones, y eso después te disparó un montón de cuestiones que tienen que ver más con procesos estructurales, la forma de acumulación, las disputas por el poder, y te fuiste metiendo en todo ese vínculo. Entonces me parece interesante ese proceso de empezar de algo concreto y cómo después termina tú un planteo al modelo productivo desde lo discursivo y desde las prácticas concretas, que también eso marca también una ruptura con este grupo que va directo a la generación de cambios concretos en el territorio. Entonces, creo que el trabajo lo plantea, quizá hubiera sido importante, o yo lo hubiera incorporado, hacer como una recapitulación al cierre de cada capítulo para que no se pierda la idea. Eh, y la crítica que yo te hice al final es que me faltaron conclusiones, que ahora las planteaste o sea, yo le pregunté, me acuerdo, al secretario de posgrado si esa era la versión final, porque me parecía que no podía ser que llegara a este capítulo, llegar a la página 324 de 378 y ahí se termina y ahí falta un cierre y es una pena que un trabajo evidentemente te ha llevado mucho tiempo y se nota que pusiste esfuerzo, compromiso, que no tenga esas conclusiones. O sea, hubiera sido bueno poder plantear ahí cómo a partir de esta organización de base que tiene articulación con lo urbano, eh, yo tenía entendido que el origen de este grupo empieza cuando eran estudiantes de La Plata. No sé si estoy equivocada, pero trabajo con Carlos Alaines, que ahora también es mi tesista, y bueno, él me plantea cómo ellos empiezan militando y todos tienen un origen chacarero. Entonces, cuando vuelven después de recibirse, empiezan a organizarse a partir del vínculo con la cuestión teatral, pero con un origen que es chacarero, entonces ellos aprovechan todos esos vínculos que tenían con sus padres, con familiares, para empezar a organizarse y avanzar en esta organización más desde lo productivo. Eh, bueno, me parece que sería interesante incorporar ese cierre planteando, bueno, cómo a partir de esta organización de base se empiezan a desarrollar actividades artísticas con demandas concretas vinculadas a cuestiones desde las inundaciones, pero luego a cuestiones productivas, que hay toda una disputa de poder y una forma de organización alternativa, que eso te plantearía desarrollar los hallazgos de la tesis, ¿sí? Que hay aportes, hay muchos aportes de la tesis, pero es como que quedan diluidos y bueno, creo que esa partecita tenés que dedicarte unas páginas a escribirlas y que queden explícitas en el trabajo final. Pero me gustó mucho y creo que es un aporte a los estudios sociales territoriales, a las prácticas productivas, a esta concepción justamente del espacio que incluye eh, la complejidad de lo que es la organización espacial, material, simbólica, con relaciones de poder. Es una organización que además que no es cerrada porque recupera cuestiones de la política pública y se apropia de esas prácticas, como hace también el movimiento Sin Tierra en Brasil. Entonces es interesante, se articula con distintas organizaciones, hay vínculos con China,
con organizaciones del mundo. Entonces es interesantísima la experiencia y creo que está traducida. Quizá le falta una revisión a la tesis, con encontrando, bueno, algunas cuestiones, la cartografía también te lo planteé, me parece que para hacer una tesis de doctorado en geografía tenés que tener los criterios básicos de la cartografía, como incorporar escala, las referencias, eso, yo no soy especialista en estos temas, pero trabajo en una revista y son cuestiones que te las van a marcar en cualquier publicación. Entonces, bueno, por ahí hacer una revisión, pero el trabajo es interesante y recuperar todos tus hallazgos. eh, para poner en valor tu trabajo también, ¿sí? Una forma de recuperar. Me imagino que habrás estado cansada, una tesis extensa, te ha llevado mucho tiempo, ha atravesado distintas situaciones de vida, como nos pasa a todos, pero vale la pena hacer ese esfuerzo final de cerrar el trabajo. Pero bueno, te felicito y me gustó mucho leerla. Gracias. ¿Quieren que sí o querés seguir vos, Gabriela? No, no, Bueno, dale, dale, sí. bueno, bueno, en primer lugar, muchas felicitaciones. La verdad que, como decía recién María Eugenia, es una tesis muy linda de leer. Uno, por ahí me pasa algo parecido a María Eugenia, que en el sentido que empezás diciendo cuántas cosas, hacia dónde va todo esto. Y a medida en que avanza la tesis, es como que se va tejiendo diciendo, yendo a un punto. Eso me parece interesante porque la investigación es un poco así, ¿no? Cuando por ahí uno tiene un dato, un, no sé, una imagen, una hipótesis, y cuando se acerca al campo, la realidad siempre es bastante más compleja de lo que uno se imagina, y aparecen una variedad de cosas, y uno de esa variedad de cosas tiene que hacer el camino. Y también lo pensaba recién cuando te escuchaba, que es algo parecido a lo que pasa en la historia que vos contás, digamos. Aparece la inundación, digamos, algo por ahí mínimamente esperado o no, pero aparece. Y frente a ese acontecimiento se empiezan a dar una cantidad de procesos que no se sabe tampoco para dónde va a ir, y la comunitaria toma cartas y agarra eso, así como vos agarrás la tesis y va para un lado. Entonces me parece interesante, digamos, ese camino parecido. Y también mientras la leía y mientras te escuchaban, me acordaba, digamos, el paralelismo que, si me permiten, en el conflicto ya viejo de 2008 de campo, que frente a las retenciones, la ley 125, se planteó el campo, o los grandes productores plantearon esa sociedad de todos somos campo y todos somos iguales frente a esa situación. Y yo pensaba en esto de la inundación, hubo en cierta manera, por lo que contás, ese mismo intento de ponerlos a todos los rurales, a todos los productores de un mismo lado, versus, bueno, la inundación o lo que fuera. Y es interesante en este sentido cómo la comunitaria, por lo que vos contás, eh, toma riendas en este asunto, o hace una reinterpretación y plantea una sociedad con sectores, algunos sectores urbanos incluso. Yo también conocí la comunitaria en General Pico, es más, estuve en un ensayo de esa que se llama Se cayó el sistema, o disculpe las molestias. Y ahí también conocí a Carlos Alaines, pero ahí vi como hay una alianza, o no sé, o participan de la comunitaria, algunos de origen de la agricultura familiar y algunos no. Y digamos, esta especie de alianza es una manera de disputar el todos somos campo, o todos, entonces me pareció pensar en esa lectura y me parece interesante también. Y después otra cuestión de este caso que vos planteás
digamos, hay muchas tesis escritas ya, tesis y artículos, y me incluyo a mí misma en esto de el marco de los regímenes alimentarios, digamos, este paradigma tan importante en la sociología rural que nos marcó y nos marca, y acá, en este caso, se agrega un elemento que son las inundaciones. Entonces es interesante ver cómo este fenómeno de las inundaciones ¿qué papel ocupa en este proceso de concentración de la tierra tan característico de los regímenes alimentarios? Entonces, me preguntaba y te pregunto, digamos, si este fenómeno también fue expulsivo, si también, digamos, aceleró estos procesos ya conocidos de los regímenes agroalimentarios, de la expulsión de los pequeños productores, de la concentración eh, productiva y no necesariamente de la propiedad de la tierra, digamos. ¿Qué papel jugó estas inundaciones en esos procesos que ya, que ya conocemos? Em, bueno, no, esas eran las preguntas que tenía para hoy y nada, simplemente felicitarte y, y así también como te decía en el dictamen, esto también abre camino a futuras investigaciones. Hacer un tema tan de tantas aristas, digamos, a mí se me ocurría, uy, ¿qué pasa si se avanza por acá? Todo lo que vos planteás eso que decía recién de las relaciones rural-urbanas, es todo un aspecto que vos decidís en esta tesis no abarcar, porque abarcas otros, pero también es un tema, me parece rico toda la cuestión cultural, digamos, de la relación del teatro con la lucha política, con las cuestiones que tienen que ver con la formación de sentido común, digamos, desde una mirada así que más gramsciana, que, bueno, es otro aspecto que se puede, entonces me parece muy rico y y que te tira muchas líneas para seguir trabajando para el futuro. Así que no, eso solamente por ahora y muchas felicitaciones. Gracias, Melina. Hola, buen día. Bueno, me queda el turno. Bueno, también quiero sumarme a las felicitaciones. En tu caso, Julieta, siempre un escrito de un largo aliento, como es una tesis, es todo un desafío. Tenemos muchas ideas, muchas cosas, muchos datos y siempre el volcar, el organizar, el procurar hacer un texto coherente que articule todo lo que tenemos es una tremenda tarea, así que felicitaciones por este trabajo, a vos y por supuesto a todo el equipo que te acompañó. La tesis parecieran ser individuales, pero siempre son colectivas, entonces es imprescindible el acompañamiento de todos, del equipo de dirección, pero también suelo decir, por lo menos sospecho que te puede haber pasado a vos, de todas esas personas que a veces eventualmente te cruzaste en algún congreso y te hizo un comentario y que te hizo repensar exactamente. Entonces es mucho más amplia la red que termina contribuyendo de alguna forma de lo que uno a veces puede visualizar en primer lugar. Con respecto a la tesis, bueno, yo te puse muchas cosas ahí en el dictamen, que fuiste recuperándola en la presentación. Me pasó un poco lo mismo también que te plantea Eugenia, que me pareció extensa, pero no extensa por la cantidad de páginas, sino por esto de que a veces la decisión de la estrategia de escritura te obligaba a ser circular en algunos aspectos, entonces eso implicaba que se repitieran muchas ideas y que también uno se terminara perdiendo en la argumentación. Yo te planteaba que sentía que el agua se perdía y tu objetivo desde el inicio era que incluso usas una frase muy linda que, bueno, esto escurridizo, ¿cómo haces para que no se te escape, que es el agua? Y sentía que se escapaba porque se perdía del eje. Creo que en la presentación lograste organizar mejor lo que querías plantear. Es una instancia que te permite repensarlo y mostrarlo de otra forma, entonces creo que aprovechaste esta instancia para no repetir esa linealidad que te forzó el escrito y que te forzó también la decisión de escritura al respecto.
Yo hice esto, estoy hablando de algo hace muchos años, trabajé con inundaciones en el sureste de Córdoba y yo siempre, siempre cuento en un montón de lugares que en un momento estaba en un auto muy viejo de mi papá, que era, como hacemos investigación nosotros, que le había agarrado, yo soy de Huinca, fui y le agarré el auto a mi papá y salí a hacer trabajo de campo en esa zona y en un momento sentí que estaba haciendo las preguntas equivocadas, ¿no? Ese conflicto que a uno le da en el medio de su proceso de investigación, parada en la entrada de Pincén del pueblo diciendo estoy haciendo las preguntas equivocadas porque estaba abordando un proceso de inundaciones que en definitiva, y eso también lo planteo en la tesis y en los trabajos después, una inundación que develaba esto que vos estás trabajando, una inundación que lo que devela en realidad es un proceso de construcción de vulnerabilidad que no tiene que ver con la inundación estrictamente en sí, sino que la expone, la acelera, pero tiene que ver con un modelo de producción que se está desarrollando en estas zonas en las que estamos trabajando. Entonces me parece interesante en ese punto cómo procurás indagar estas disputas por estos arreglos socioecológicos, por estos regímenes alimentarios, por estas formas de producir alimentos y especialmente esta cuestión de visibilizar que hay otros modelos que se están llevando adelante y que están disputando la producción de alimentos y que están disputando los arreglos socioecológicos territoriales eh, y que los están disputando también, como vos planteás, con estrategias de escalaridad, estrategias de red. En este punto quizás lo que yo sospecho que me hacía ruido es que quizás el centro no era el agua, quizás el centro era la producción de alimentos, quizás entonces eso te forzó a iniciar de una forma que al quien leía esperábamos encontrar algo que no fuimos encontrando. La inundación fue un pretexto, la inundación fue un hecho en un momento que te permitió ver cómo cómo se disputaron ciertos sentidos, cómo aparecieron ciertas cuestiones de clase, cómo aparecieron ciertas escalas productivas en escena y el poder detrás de eso. Y quizás fue una excusa para a partir de ahí escarbar, pero menos centrado en el agua y más centrado en la producción de alimentos o en los arreglos socioecológicos. Entonces quizás eso fue lo que en el proceso de lectura me hacía un poco de ruido y me ponía incómoda, digo eh, por ahí, por ese punto de partida. Incluso, o recuperarlo de otra forma, recién decías en tu presentación esto de la producción de maíz hablabas de la zona húmeda que pasaban a la zona seca. Bueno, ahí estamos hablando del agua, entonces quizás era el momento encontrar esos hilos de los cuales tirar que nos permitían jugar un poquito más con la idea que vos también traes de territorios hidrosociales en el inicio de tu tesis. Y también me parecía interesante lo que plantea Melina, que también me lo había apuntado, digo, cómo, porque eso por lo menos cuando yo hice mi tesis fue central, porque era otro contexto histórico, cómo el evento de inundación lo que terminaba también por lograr era expulsar, en ese momento se estaban más que rentando, vendiendo las tierras en esa zona, entonces terminaba por expulsar a los pequeños productores que no tenían la escala productiva que le permitieran decir, bueno, esto no está inundado, acá hago agricultura, esto sí está inundado, acá pongo mis animales si es que los puedo poner. La escala no les permitía y terminaba expulsándolos. Entonces, en definitiva, termina siendo un evento que profundiza un modelo de producción que tiende a la concentración y al acaparamiento de tierras. Yo preguntarte, a mí me pareció súper interesante el ejemplo de la comunitaria, realmente no lo conocía, sí sabía que incluso en el sur de Córdoba se estaban organizando también con estrategias teatrales, eso fue posterior a mi investigación, entiendo que no es con la comunitaria, pero lo desconozco, realmente lo desconozco. Había un productor que falleció hace un tiempo con el que hablé mucho en el periodo, hace muchos años, Julián Iribarne, que él estaba trabajando mucho con todo el tema, con el teatro como forma también de disputar ciertos sentidos, ahí en el sur de Córdoba. Y vos planteaste en un momento que, eh, que también esta forma de disputa podía posicionar, si no entendí mal, podía posicionar los distintos en el caso de otro evento de inundación. ¿Qué ves al respecto? Digo, esta discusión que se da, bajo el supuesto de que hay otro proceso de inundación, ¿cómo los prepara al respecto? O sea, eh, están pensando disputas en el caso de una coyuntura que también esté vinculada a una inundación, digo, o
o no, o ese, no sé, acontece el evento y de vuelta tenemos conflictos que pueden invisibilizar relaciones de poder o pueden visibilizarla en definitiva. Digo, ¿cómo trabajan esto en una perspectiva ya eh, quizás más constructiva y buscando atenuar los efectos negativos que pudiera tener para con la agricultura familiar y campesina un evento de inundación o incluso de sequía, ¿sí? A un extremo hidroclimático? Pero por fuera de esto, felicitaciones a todo el grupo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, ¿arranco respondiendo o alguien más quiere hacer comentarios antes? Arranco. Bueno, primero voy a arrancar agradeciendo por la lectura atenta, el tiempo que dedicaron. Como todas las sugerencias me parecieron más que pertinentes. Algunas estaban charladas con mis directores, pero no llegamos a hacer los cambios porque no dormí una noche, fueron 2 días seguidos de corrido de escribir para llegar con los plazos, sabemos cómo funciona el sistema, así que esto que mencionaba Comerci de las conclusiones, que faltaron como retomar lo conceptual, estoy de acuerdo, y lo mismo con los mapas. Hay un mapa, por ejemplo, que lo extraje de la página de Ecoagro, que solamente se puede visibilizar y implica como un trabajo manual, artesanal de armado de ese mapa, y no llegué, lo voy a hacer para la versión final, creo que puede ser muy rico. Después hay como otra cuestión recurrente que es la de la cronología, que había pensado en decir algo en la presentación, pero me olvidé, y tiene que ver con esto mismo que decía María Eugenia, de como que uno necesita la cronología para entender por qué la comunitaria hace esto en este momento y funciona. O sea, ¿de dónde viene que consigue un apoyo de derechos humanos? ¿De dónde viene que en la inundación hay organizaciones de General Pico que la apoyan? Bueno, del teatro, lo que pasó antes. Entonces creo que esta cronología tiene que ver primero con una necesidad propia, como de entender los procesos desde una perspectiva del materialismo histórico en el que en la práctica misma se va transformando la realidad, así que creo que ahí un poco la elección cronológica, pero tal vez sí, como hay que reorganizar un poco en torno a nudos, pero bueno, hay un poco para explicar por qué esa decisión. Respecto en el origen en La Plata, sí, de hecho, cuando digo que se incorporan a la federación, tiene que ver con que uno de los dirigentes de la comunitaria estudió en La Plata y ahí armó la protofederación allá, se hicieron amigos y también hay como mucha circulación de ideas, de estudiantes, de viajes, o sea, van y conocen lo que hacen en La Plata, hay como mucho intercambio ahí, entonces sí hay un origen. Respecto a lo urbano, como lo urbano y lo rural, es un debate en el que no me meto tanto, me parece que en principio hay una cosa de que todos pensamos teatro y uno dice, es urbano, ¿no? Como que cuesta un poco decir son agricultores familiares que hacen teatro, ¿no? Como que eso en primer lugar. Después también otra cosa que yo también deconstruí a lo largo del proceso es como, che, me quiero dejar de preguntar, de clasificarte como urbano o rural, porque esto pasa, por ejemplo, la cita que saco de la agricultura familiar que defino como a subalternizada es un sujeto chapista que tuvo un almacén que en el contexto del gobierno de Mauricio Macri se profundiza la violencia, no puede vivir más ahí, no le alcanza la plata por la inflación y se va a producir ovejas al campo, chanchos al campo. Entonces, como que, ¿qué es rural o es urbano? Es como que es un poco más fluida la cosa, ¿no? Incluso hay mucha pluriactividad. Digo, uno de los dirigentes de la organización es un pequeño productor que además es maestro, que además es narrador y actor, o sea, es como mucho más eso, como mucho más fluido, y también me parece interesante esto que traía Melina de el campo somos todos, como esta frase que junta voluntades y construye el poder de la 125, me parece que también lo hace la comunitaria, y muy explícitamente dice, como nos tenemos que juntar todos, los que hacemos teatro, el herrero, y ir para el mismo lado. Y también hay algo también interesante que tiene que ver con que hay gente que se acerca por el teatro y se termina agrarizando, o gente que se acerca por las prácticas productivas y después se incorpora el teatro, ¿no? En esto, no sé, una señora, por ejemplo, que, claro, necesitaba por el trabajo, el potenciar trabajo, entonces empieza en la huerta, empieza con la práctica productiva, y después sale un viaje a Misiones del teatro, entonces dicen, si querés venir tenés que actuar, entonces se mete en el teatro, ¿no? Como que hay ahí como una sinergia que se da, que es muy interesante. Y en relación a lo que decía Gabriela del teatro en Córdoba, no sé si es la comunitaria, sí sé que, por ejemplo, estuve en el encuentro de jóvenes rurales,
ahí uno de los talleres, había talleres que tenían discusión de agroecología, qué sé yo, había uno que era de teatro, y una demanda de los jóvenes al final del encuentro fue, queremos talleres de teatro para todo el movimiento de la Federación Rural. Entonces no sé si tiene que ver con que tal vez son jóvenes de la Federación Rural, no lo sé, pero sí sé que hay una demanda del teatro, primero como una herramienta sí, de organización, pero también tiene que ver también con el arraigo, ¿no? Como que es algo que un poco trabajo en la tesis, como no es solamente lo productivo lo que hace que la gente se quede o se vaya, también hay una cuestión como del arraigo, de poder desarrollar la vida, y en eso la cultura es importante, ¿no? Que es algo que, bueno, que es un aprendizaje que nos trae la comunitaria y que me parece también importante destacar. ¿Qué más? ¿Qué más? Sobre los efectos, la relación con el régimen alimentario y la relación con la inundación. Hay algo interesante que es que si vemos los tres regímenes alimentarios, en el régimen alimentario inglés prevaleció las sequías y la ganaderización. Y en este régimen prevalecen las inundaciones y la agricultura. O sea, la agricultura que está abasteciendo a los mercados chinos y a las cadenas globales de alimento para proteína animal y biocombustibles es permitida también por este ciclo húmedo que genera inundaciones. O sea, entonces también ahí como que hay que cuestionar la inundación y el ciclo húmedo como algo malo. O sea, en realidad está generando una tremenda productividad, la cuestión es quién se apropia de eso y quién es excluido, porque en definitiva, después de la inundación, el pequeño productor no puede aguantar el momento de la inundación y muchas veces termina alquilándolo. Acaparamiento, ¿no? Que es una de las formas de acaparamiento en el régimen alimentario. Y lo que pasa con las grandes empresas es que como están alquilando las tierras, pueden dejar de alquilarlas y en el momento posterior a la inundación, que la productividad es excedentaria, vuelven a alquilar aprovechando que el agricultor familiar está quebrado y que hay eso, que tienen financiamiento, por esto de que muchas tienen financiamiento de la Bolsa de Nueva York o tienen campos en diferentes países, provincias, partidos. ¿Qué más sobre el régimen alimentario? Entonces, bueno, el tema de la concentración. Bueno, ¿y qué más ahí? Bueno, concentración, expulsión. Sí, definitivamente la inundación o sea, profundiza el régimen alimentario y el modelo de desarrollo sumamente concentrado, así que ahí concuerdo completamente con Gabriela, y a su vez es interesante cómo la resistencia de los movimientos que denuncian los efectos ambientales negativos sobre ellos termina siendo incorporada al discurso, despojada del componente crítico y ambientalizada, ¿no? O sea, el régimen alimentario en este momento está tomando un discurso ambientalizado y eso se ve en las empresas que desarrollan soja certificada, que reciclan los bidones, bueno, entre otras cuestiones. ¿Qué más? Sobre que la excusa es sobre que la inundación es una excusa, es una intuición bastante acertada. Porque, bueno, el momento en el que presento el proyecto de investigación era un momento en el que se estaba recortando en general todo lo que es la política pública para la agricultura familiar y también había recortes en el sistema científico. Entonces también la presentación del tema del cambio climático, un tema de agenda y que además le interesaba, que estaba en la agenda del nuevo gobierno, también fue parte de como una estrategia. Creo que hay algo que también muestra la tesis, es que la ambientalización de los discursos es una estrategia que utilizamos muchos actores para mover nuestros intereses, ¿no? Nuestros proyectos de territorio y también eso. Bueno, ¿y qué pasaría en otra inundación? Con esta cierro. En uno de los viajes, yo viajé antes de la pandemia, después no pude viajar más por la pandemia, lo cual fue una complicación, bueno, que nos atravesó a todos los investigadores. Cuando vuelvo, le digo a uno de los dirigentes, te quiero volver a preguntar sobre el conflicto en el Meridiano Quinto, y me dice, pero en ese momento éramos re chiquititos, ahora sería otra cosa, ¿no? Como es una frase como muy, muy potente, ¿no? Que resume un montón de cosas. O sea, yo creo que si vuelve a haber una inundación, hay algo indudable, que es que va a tener visibilidad de la comunitaria y que va a poder
contar o visibilizar qué le pasa a los pequeños productores, que va a poder diferenciar sus demandas de las del campo o los sectores hegemónicos. Me parece que también todas estas redes que construyó con la Pampa húmeda, la Pampa seca, diferentes partidos de Buenos Aires y La Pampa también se pueden poner en juego para reconfigurar, ¿no? Hacer reconfiguraciones socioproductivas climáticas que den respuesta ante una nueva inundación. Y sobre todo me parece que hay algo que queda muy claro, que es la posibilidad de articular políticas públicas con diferentes niveles que le permite esta construcción de red. Y ahí hay como un factor que es nuevo, que tiene que ver, bueno, con un poco las preguntas con las que termino la presentación, que tiene que ver con el viraje hacia la derecha. Bueno, también están los gobiernos provinciales muy bien financiados y bueno, una inundación, entonces la pregunta es qué pasaría en una inundación con las relaciones de poder que construyó la comunitaria, y hay que agregarle con otras políticas públicas, ¿no? Con otra configuración política. Así que bueno, eso es lo último, y también, como saben, en el apuro de la tesis, no sé si habrán notado que no hay agradecimientos. No lo notaron, no hay agradecimientos, o sea, solamente relato un poco mi paso por diferentes grupos de estudio y también mi militancia y mismo las puertas que me abrió la comunitaria, que para mí fue transformador, me ayudó mucho como a pensar, pero fue una experiencia transformadora, así que tuve esos agradecimientos, pero no a mi familia, a mis compañeros, así que a mi pareja, y así que es como el momento. Y con esto paso la palabra. Gracias, Juli, yo si me permiten. A ver, no, en primer lugar, no sé si María Eugenia, Melina o Gabriela tienen alguna otra consulta, quieren hacer alguna reacción posible, ¿no? Entonces, antes de pasar tal vez a la instancia de deliberación del jurado, muy brevemente. Bueno, en principio, agradecerles muchísimo los dictámenes. Todos contribuyeron, digo, en primer lugar dieron cuenta de que se había leído muy concienzudamente la tesis, contribuyeron muchísimo y marcaron cosas que fueron claves para repensar gran parte de las cuestiones que se habían planteado en la tesis. En este sentido también son, serán incorporadas en la versión final que se entregará. Y que, bueno, me adelanto a que posiblemente en el dictamen aparezca, pero ya los dictámenes de ustedes y incluso todas las contribuciones que se hicieron hasta ahora serán consideradas, obviamente, para la versión final de la tesis. En realidad, incluso hablábamos con Julieta en más de una oportunidad. eh, la inundación fue la puerta de entrada, sin duda, incluso hasta como estrategia metodológica para el análisis del territorio, para pensar de alguna manera cómo se configura ese territorio y cómo las relaciones de poder se articulan ante esta situación. Lo que en otros trabajos ha sido el conflicto, en este caso fue la crisis generada por la inundación. Y eso obviamente al adentrarse en el territorio y en las relaciones de poder, comienzan a aparecer un montón de otras cuestiones que hacen justamente al análisis de la cuestión territorial. Entonces, se piensa y se pensó la inundación no solo como un fenómeno climático, sino como un hecho social que, que pone en evidencia esas relaciones de poder. Y así fue como Julieta fue adentrándose en todo el análisis. Esto mismo creo que lo mencionaba Melina, pero también María Eugenia y Gabriela. El proceso de investigación está muy lejos de ser lo que se expresa en el escrito o en la defensa. Ustedes lo saben muchísimo, muy bien. Es bastante caótico e implica ir ordenando para poder expresar adecuadamente, haciendo recortes, identificando el qué. Y a su vez, estos tiempos y este caos tiene que dialogar con los tiempos administrativos y burocráticos en los cuales se inserta. Entonces hay fechas en las que hay que terminar cosas y hay que terminarlas. Y a veces digo, son crisis de otra índole, más personal o sistémico, interno, pero hay que resolverlas. Y bueno, en ese trayecto también tal vez la versión de la tesis no permitió, la que se entregó, profundizar sobre muchas de las cuestiones que sí era necesario profundizar. Pero bueno,
la situación era que si no se entregaba, se perdía absolutamente el momento, ¿no? Y se tenía así en consideración el poder mejorarlo, porque de alguna manera, y aquí vuelvo a remarcar y agradecer los dictámenes, representan la problematización en las ciencias sociales. Muchas de las preguntas que ustedes hicieron y de los comentarios y de las sugerencias de corrección tienen que ver justamente con repensar, con haber repensado, y todo este proceso, Julieta sí lo siguió muy a cuento, repensar las categorías, repensar cómo se expresa en la tesis lo que ella quería mencionar, cómo se entiende al leerlo, porque muchas veces uno escribe y considera que el otro va a interpretar algo y no necesariamente es así. Todo esto sirvió muchísimo para la formación de Julieta. Y ahora sí, para ir terminando justamente sobre este punto, creo que tanto la estancia de la defensa es un hito en un proceso. Es un hito sumamente importante, pero sí viene de una larga data, de muchos años de trabajo de sistematización, de problemas personales, profesionales, de cuestionamientos, de crisis, de ir resolviéndolos para llegar a este momento y continuar transitando el camino. En ese mismo proceso se van desarrollando habilidades, que a mi manera de entender es lo que expresa un título de doctorado, la posibilidad de la constancia, la sistematización, la conexión o la identificación de conceptos para interpretar un fenómeno social que en este caso es un estudio de caso. Poder hacer ese diálogo, poder saber qué se contribuye, poder establecer preguntas de investigación sabiendo que no hay una verdad absoluta, que esta puede cambiar por infinidad de cuestiones. Todas esas habilidades puedo dar cuenta de que Julieta hoy las tiene. Y no significa que no vaya a ir incorporando muchas más y que pueda mejorar las que ya tiene. Pero en cualquier caso, sí creo que la tesis expresa esto y el momento de la defensa busca también mostrar, al menos en mi concepción, estas cuestiones que Julieta expresa muy bien. No quiero terminar digo, mi speech sin agradecerle y mucho tanto a Mabel como a Lucas, que fueron un apoyo impresionante y sumamente importante para que Julieta pueda llegar a este momento, sin ninguna duda. Eh, y Julieta transitó un montón de momentos, entre ellos la pandemia en el medio de todo esto, ¿no? Que parece algo en el tiempo, pero bueno, todos lo vivimos, y también se expresa de alguna manera en las formas, tanto en el desarrollo de habilidades como en la forma de resolver su tesis, los viajes de campo, la estrategia metodológica y demás. Así que bueno, con esto muchísimas gracias, y bien, al menos en lo que a mí respecta, no tengo más comentarios. No sé si Mabel o Lucas quieren decir algo. Si no, pasaríamos ya a la instancia de, de la deliberación del jurado. Aquí es A donde ver, Augusto debería aparecer. O no sé. Lucas, ¿querés decir eh, algo? ¿Yo puedo hablar? no, sí, sí. Yo No, nada no, más Lucas. cortito. No, felicitar a Julieta por el trabajo, por el esfuerzo. Creo que es una tesis que provoca mucho, ¿no? Por eso también inquieta aquí en la ley, o sea, te puede generar muchos cuestionamientos sobre cómo encarar una investigación y creo que es un mérito eso y también su compromiso. Tanto con los sujetos con que ella ha investigado, su compromiso con las temáticas y nada, agradecer la posibilidad de acompañar una tesis que estaba un poco ya encaminada y nada, espero haber aportado y nada, felicitaciones. Eh, ¿Se me escucha a mí? Sí, Bueno, Mabel. bien, muy bien, Julieta. Más que felicitaciones. Estoy contentísima de que hayas llegado a este momento. Sé todo lo que has puesto, la fuerza que tenés, una potencia impresionante. Trajiste es un tema desconocido en todo,
para nosotros, nuestro grupo de golpes, ¿qué está haciendo con el teatro? ¿Dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir a parar? O sea, bueno, te agradezco porque abriste una beta, y y también me gratifica muchísimo, porque estás en este momento sellando una historia de muchísimos años, antes de conocernos incluso, este, con una, con una temática nueva, en definitiva, muy novedosa para nosotros. Así que me alegro mucho y te felicito. Y muchas gracias. Gracias, Mabel. Gracias a vos por todos tus aportes, nuestras charlas y siempre la motivación. Mabel tiene una trayectoria enorme, pero siempre que hablamos habla como si fuese su primer día de investigación. Eh, Gracias, Mabel. De nada. Ese entusiasmo. Mm. Bueno, entonces, ¿le escribo a Augusto o va a aparecer Ah, Augusto? al chat. Sí, por ahí escribirle. A ver, terminamos. Lucas, nosotros estuvimos en Mendoza ahora hace muy poquito, no me di cuenta que eras la misma persona. Ah, de geografía. Ah, sí, sí. Sí, estuvimos los dos ahí. Cuando te vi aparecer, digo, pero si yo lo vi el lunes y el martes. Fuimos compañeros de doctorado. Ya sé, Lucas. ¿Cómo va? Sí, sí. Dime, allá hace 15 años, no sé cuánto. Uh, 15 más. Más, sí, sí. Estás igual. Oh, gracias. Eh, ¿Seguís en Quilmes o no? Ya no. no, y con Mabel ahora acá con el grupo, Ah, con estás el en la PERT. U. Ah, Sí, fui por un postdoc y después me quedé. yo hace mucho que no voy para allá. Va por Quilmes. Sí, igual estamos en contacto, ¿no? O sea, ya Sí, con Juan, sí, Juan yo Cerdá también. una vez vino a dar una charla Ujú. y- al PERT. Así que estamos investigando los mismos temas, está bueno mantener los vínculos. Sí, sí. ¿No vuelves más a Brasil? Pasear. Ah, mm. Por ahora, nada más. Tuvo Bolsonaro allá, así que no era una opción viable. Sí, igual el payaso que tenemos acá. Y bueno, Ganas de irse. no hay para dónde huir, me parece. Eso. El mundo está complicado. Sí, sí, no hay demasiado. Hay que pelear igual, Sí, seguir luchando. pero sí. Bueno, le escribí, lo llamé, pero no, todavía no hay respuesta. Esperaremos Por unos ahí, minutitos. Pero, los que estamos, No, hay que llamar a Augusto, que es sí, de doctorado, y él va a armar una sala aparte. En ah, realidad los manda en espera, Claro. creo que a Julieta, Lucas y a Mabel, como una sala de espera. Ahí Melina, María Eugenia y Gabriela, con un formato que él les pasa. Ya lo pasó. Ah, ¿ya pasó? Ya Perfecto. pasó por mail. Fíjese, chicas. Ah, genial. Sí, Se sí. redactan el dictamen y luego de esa sala vuelve a conectarlos a Augusto y ahí se lee el dictamen. Pero Augusto se perdió. Augusto me está clavando el visto. Bueno, ya lo leyó por Ah, lo bueno, menos. bueno, bueno. Eso es todo un avance. No respondió, pero lo leyó. debe estar en otra defensa. Claro, capaz que está ocupado. No, no recordaron que era la defensa hoy. No sabíamos si se iba a hacer porque nunca confirmaron. Mira, María Eugenia, gracias por traer el tema. Melina
me escribe ayer, yo no le